está sellado por elementos de motopatrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, un avance de 29 kilómetros por hora, un recorrido aproximado de 20 kilómetros hasta San Lázaro, y está avanzando este contingente sobre Renato Leduc y Coscomate. Esto es muy cerca ya del anillo periférico, donde se está a punto de cruzar. Se está avanzando a baja velocidad, se está respetando todos los semáforos, todos los cortes que se pueden realizar por todos estos semáforos, por las luces rojas, y por supuesto respetando también el paso de la gente, de los peatones y de los automovilistas. Es importante ver cuántos elementos de la policía a los alrededores de estos vehículos de Andrés Manuel López Obrador, alrededor de 20 elementos de motopatrulla, los Chargers en la parte de atrás y también camionetas RAM de la policía de tránsito. Los hombres que van atrás en un Jetta gris y en un Vento blanco son hombres trajeados, parecieran del tipo del Estado Mayor Presidencial. Sin embargo, no sabemos si pertenecen o no, o si pertenecían, pero sí son elementos que empujaron a la gente para poder permitir la salida de este vehículo Jetta. Segundos antes de la salida del vehículo, Andrés Manuel López Obrador salió por la puerta peatonal. Así es. Saludó a todas las personas, pero mejor lo regresaron porque era la multitud. Sí, lo alcanzamos a ver, Jorge. Sí, estaba muy contenta. Y salió ahí como para decirles, denme chance de pasar, no le dieron, sí. Fue difícil la salida, pero ya va en franco avance rumbo a Palacio. Permítenos, Jorge, vamos con Ramón Ramírez, porque el convoy del presidente Enrique Peña Nieto sí que le metió acelerador, dijo que iba atrasado, y te escuchamos, Ramón Ramírez, con tu reporte. ¿Por dónde van? Efectivamente vamos sobre esta calle Explanada. Se preveía que saliera por Paseo de la Reforma y posteriormente agarrar el periférico y después viaducto. Sin embargo, pues nos ha sorprendido. Estamos dando vuelta aquí en Los Virreyes, posteriormente en la calle de Galvez, aquí en las Lomas de Virreyes. Vamos a dar vuelta hacia la izquierda, hacia el Encastre, para posteriormente tomar periférico tentativamente. Este convoy de varias camionetas en color negro, todas ellas con estas placas que dicen México, y que va custodiado solo por 3 motocicletas de la policía capitalina, que han sido la escolta que ha acompañado al expresidente Enrique Peña Nieto. En estos momentos justo vamos sobre la calle Juan O'Donoghue, al cruce con Río Hondo, en donde vemos que la punta ya está tomando esta calle para posteriormente incorporarnos hacia periférico, tentativamente después viaducto hasta la zona de Congreso de la Unión, y en este punto ya para llegar hacia la zona de San Lázaro. En estos momentos las calles pues son calles de esta colonia que no afectan la circulación. Esperemos ver cómo se va a tornar el desarrollo de este convoy una vez que tome las vialidades principales, como lo son la zona del viaducto. Por lo pronto, Carlos, continuamos en este recorrido y todo con total normalidad. Bien, Ramón Ramírez, pues te dejamos entonces con mucho cuidado, por favor, siguiendo este convoy. Aquí usted ve, como en ninguna otra televisora, estas dos imágenes de los presidentes dirigiéndose ya a San Lázaro, tanto Andrés Manuel López Obrador como Enrique Peña Nieto, en esta cobertura especial de Multimedios y Milenio Televisión. Oye, y a la izquierda quedó la imagen de Andrés Manuel López Obrador, por cierto, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, pues piensa, digamos, echar a andar el primer gobierno de izquierda de la historia en México. Estamos viendo ahí a los dos presidentes, el electo y el que va a entregar su administración en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ya están mis compañeras reporteros y reporteras, pues esperando el momento en el que ambos presidentes ingresen al recinto legislativo y pues intercambie la banda. Escuchemos como a las 11 de la mañana, más o menos, vamos a escuchar el primer discurso de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, quien busca, como decíamos, poner en marcha la forma de gobernar de la izquierda mexicana. Rinde protesta además con mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Probablemente pues las cosas no pasen a mayor. Se escucha, es un honor estar con Obrador en el Pleno. Y bueno, pues a eso nos vamos a ver en los próximos minutos seguramente. Y previo a salir de la casa en la que se encontraba en las Lomas de Chapultepec, el todavía presidente Enrique Peña Nieto dijo que le desea mucho éxito a la nueva administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador, y que en su caso él se va muy satisfecho de estos 6 años que estuvo al frente de la presidencia de la República. Recordemos que ya Azucena se había despedido en un mensaje que puso en sus redes sociales Enrique Peña Nieto. Así es, Carlos, y ahí los estamos siguiendo. No vamos a perder esta imagen que tenemos aquí en Milenio Televisión de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido, pues sin lugar a dudas, el líder más relevante, el líder opositor más relevante en las últimas décadas
enarbolando siempre las banderas contra la corrupción, contra la impunidad, y ya en este tercer intento por la presidencia de la República, 2006, el primero que perdió entre Felipe Calderón Hinojosa, quien se llevó 15.248.000 votos, el segundo intento en el 2012 con Enrique Peña Nieto, quien obtuvo 19.158.000 votos, y el tercero, pues que no tuvo enfrente a nadie, bueno, ¿no? Básicamente se llevó el 53% de la votación con 30.110.000 votos. El tercer intento, indiscutible, ganador Andrés Manuel López Obrador. La tercera fue la vencida, ¿no? Como decíamos, en la perseverancia, y lo que vamos a ver más adelante en el Congreso, Susana, también será algo que no hemos visto hace mucho tiempo, que el presidente pueda hablar. Tienes razón. Frente a los diputados y los senadores, dirigirse desde ahí a ellos y a la nación, y que pues quizá veamos una ceremonia más tranquila, quizá, Azucena, que otras veces. Bueno, pues esperemos, porque recordamos que Felipe Calderón tuvo que entrar tras bambalinas, entró por la puerta de atrás. ¿Te acuerdas? Vicente Fox, pues también tuvo ahí sus gritos, le aventaron billetes, botellas, y vamos a ver cómo tratan hoy a Andrés Manuel López Obrador, y también cómo trata Morena al expresidente Enrique Peña Nieto. A ver, Silvia, tú estás en Palacio Legislativo, ya van para allá, Silvia, no tardan en llegar Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo están los ánimos, las cosas ahí? No escucha. Dile que oigo el ruido, pero a ver, no, dice Silvia que no me escucha, pero estamos viendo ya la imagen. Estamos viendo aquí, aquí a mi izquierda, el Jetta blanco de Andrés Seguimos Manuel aquí en las López Obrador. escalinatas de la Cámara de Diputados. Te comento que ya han llegado algunos invitados especiales. En este momento el presidente de Cuba también ya por aquí han hecho acto de presencia, la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, también el vicepresidente de China, así como el de Honduras, Juan Orlando Hernández. También a lo largo de esta mañana, pues hemos podido observar, ahí está dando un saludo al presidente, también hemos podido observar al ministro de Curazao, también al presidente de Colombia, Iván Duque, al presidente de Saharaui, también al presidente de Ecuador. Algunos de los invitados especiales a esta toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador pues han comentado que esperan tener una buena relación, sobre todo en materia económica y comercial. Podemos ver también que ya se encuentra aquí Alejandro Encinas, subsecretario también de Gobernación, y bueno, poco a poco algunos de los secretarios que forman parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador pues son quienes están recibiendo precisamente a los invitados especiales, sobre todo principalmente a los invitados extranjeros aquí en estas escalinatas de la Cámara de Diputados, mientras adentro pues se realiza esta sesión. Te puedo comentar que uno de los más ovacionados fue Evo Morales. Hay varias personas ya aquí a las afueras de la Cámara de Diputados, se echaron porras, les pidieron saludos, y bueno, también hemos visto a el subsecretario Zoe Robledo, también a la secretaria de Gobernación. Sí, ya se me fue. Sí, a ver, Silvia. Silvia. Ahí perdimos el contacto con nuestra compañera Silvia, pero mientras Arellano. siguen los recorridos, Azucena, aquí podemos ver cómo va acercándose ya cada vez más los convoyes. Aquí ya le abrieron camino. Sí, ya le abrieron camino. Mira la cantidad de motociclistas que van al lado, pero son de la policía. Mira el ciclista. ¿Qué te parece? ¿No? Y lo saludó. ¿Qué le dice? Lo saludó. Mira pues rompió el cerco este ciclista, Lo que no hizo la moto de ninguna televisora o algún coche, Azucena, lo hizo este ciclista que va siguiendo el Jetta ahí al lado. Ahí hay gente en los puentes peatonales, porque sí tiene un círculo de seguridad importante, y qué bueno, ¿verdad? Porque es un trayecto pues importante, es un trayecto en el que tiene que llegar a cierta hora para cumplir con el protocolo del cambio de poderes, y ahí va esta chica, ¿verdad? Creo que es una ciclista. Es que sí trae una coleta, ¿no? Es lo que trae, y pues pues va a buena velocidad. Parece que ya bajó un poco la velocidad, la intensidad del Jetta para poder saludarla y platicar con él, y esa mano, supongo yo que sale de Jetta, pues es la de Andrés Manuel López Obrador, que como ¿no? decíamos, Carlos, pues va acompañado ahí en la parte trasera del Suru, que fue chuleado, como dicen, lo mandaron al taller porque le habían tumbado un espejo, el Jetta, perdón, le habían tumbado un espejo, le habían raspado las puertas, pues los compañeros
reporteros y también algunas personas que siempre lo esperaron afuera de la Casa de Transición. Está así como nuevecito, le dieron una pintada, una arreglada, y va Andrés Manuel López Obrador en la parte trasera saludando a la gente que está en los puentes peatonales. Mira, ahí vemos algunas personas en las orillas de los camellones, sí. Y él va con Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, quien le acompaña a la ceremonia. Lo que usted ve ahí adelante, esta camioneta es una unidad móvil que va transmitiendo la imagen de frente del Jetta. Y mientras van llegando invitados especiales a San Lázaro, Azucena. Es el rey de España, ahí lo vemos entrando al Palacio Legislativo de San Lázaro. Mi compañera Elia Castillo y Silvia Arellano nos están dando estas imágenes de las escalinatas con la llegada de los invitados especiales. Felipe VI ha entrado ya al recinto, también el presidente de Cuba, nos decía Díaz-Canet. Así es. Y otros funcionarios que, como ya nos habían reseñado, han estado llegando. Esta ya es una imagen del interior en donde le están dando la bienvenida y vemos a Alejandro Encina, futuro subsecretario de Gobernación, Olga Sánchez, la secretaria de Gobernación, que ya tomó posesión del cargo en el primer minuto de este día, y ella fue la que desde el jueves por la noche incluso le dio la bienvenida en lo que todavía era el hangar presidencial al rey Felipe VI. Ahí estamos siguiendo el recorrido también del presidente Enrique Peña Nieto, quien se dirige a esta ceremonia. Estamos viendo el presidente pues sí a una velocidad un poquito más alta, sí, acelerando el paso para llegar a este lugar. Estamos viendo las dos imágenes, bueno, las tres imágenes. A la izquierda Andrés Manuel López Obrador, a la derecha Enrique Peña Nieto, el presidente saliente, y ahí en el lobby del Palacio Legislativo de San Lázaro, pues la llegada de los invitados especiales que ya van a contrarreloj a tomar sus lugares, a acomodarse para ser testigos de este cambio histórico en la vida política, esperemos que económica, sí, cultural y en todos los sentidos, sí, de México. Así es, mira, ya se van acercando, Susana. Bueno, el presidente Peña Nieto y su convoy optó por el viaducto Miguel Alemán, mientras que Andrés Manuel López Obrador creo que va por Calzada de Tlalpan. Y nuestros compañeros reporteros que están en el Palacio Legislativo de San Lázaro, tanto adentro como afuera, nos tienen información. A ver, ¿a dónde vamos? Janet López Ponce, creo que tenemos. Ponce. A ver, Janet, ¿cómo estás? Janet, ¿cómo están las cosas adentro? Ya están por llegar los presidentes. Janet. Así es, Azucena, incluso te comento que algunos de los invitados ya comenzaron a ocupar su lugar en esta área de invitados especiales, que provocó que incluso algunos legisladores se pusieran de pie para grabar este momento de llegada precisamente de estos invitados. También te comento que justo en este momento, debido a que Mario Delgado ya es el último legislador que está dando su posicionamiento por parte, por supuesto, en representación de Morena, pues los integrantes del gabinete de López Obrador ya comenzaron en este momento a ocupar sus sillas, que se encuentran pues viendo cómo está López Obrador. De su lado derecho estará el gabinete. Únicamente había aproximadamente 4 secretarios en estas sillas desde que comenzó este evento, escuchando los posicionamientos de cada uno de los legisladores. Sin embargo, en estos momentos, debido a que ya, como bien comentas, se está acercando López Obrador, ya comenzaron el resto de los secretarios de Estado a ocupar sus sillas para poder recibir al presidente de México. Muy bien, Janet, está adentro en el pleno. Regresamos contigo en cuanto nos digas. Y en otro punto de San Lázaro. Así es, está Elia Castillo. Te escuchamos, Elia. Adelante con tu reporte. Hola, muy buenos días. Los saludo con gusto desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Me encuentro justamente en el vestíbulo del Salón de Plenos, donde van llegando los invitados internacionales. Hace unos momentos, como bien reportaban, pues acaba de llegar el rey de España, Felipe VI. Entre los personajes que en los últimos minutos han sido recibidos por parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador están el presidente de Bolivia, Evo Morales, de Colombia, de Cuba, entre otros. Te comento que todavía hay parte del gabinete del nuevo presidente esperando justamente la llegada de más mandatarios, entre ellos el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, y el presidente de... Te comento que en este momento justamente se está llevando pues ya una guardia por parte
de los cadetes para pues esperar el arribo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y también de el licenciado Enrique Peña Nieto. Aquí en el vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro todavía se encuentran parte de legisladores y senadores que están a la espera de la llegada de los demás invitados internacionales. Recordemos que son aproximadamente 400 los invitados que llegarán a esta toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, que será el presidente número 65 de México. 67. Estamos viendo ahorita la ceremonia protocolaria. Muy bien, Elia. Bien. Es como un pequeño ensayo de lo que va justamente a ocurrir en cuanto llegue el licenciado Enrique Peña Nieto. Celia, Mario Delgado, posicionamiento en el Pleno. Dime. Que todos los jóvenes tengan un lugar en las escuelas, becas para seguir estudiando y encuentren puertas abiertas a oportunidades productivas. Que los campesinos tengan créditos y garantías para ver germinar su tierra marchita. Que las mujeres sean respetadas, empoderadas y la igualdad sea la norma. Que termine el olvido de los pueblos originarios y le regresemos su dignidad. Que la justicia destierre la impunidad, la fraternidad al individualismo salvaje y que por el bien de todos, siempre primero los pobres. Necesitamos un nuevo espíritu en el servicio público, donde se tenga claro que la satisfacción de servir a los demás no tiene precio y se renuncie a los privilegios, donde la autoridad republicana sea la regla de una administración sin despilfarro que cuide y transparente cada peso de los contribuyentes. El Estado de Derecho no puede seguir siendo un estado de excepción, ni el poder público una fuente de abuso e impunidad protegida por fueros. En la cuarta transformación, el gobierno manda obedeciendo al pueblo, que participa de manera permanente bajo reglas claras en las decisiones más importantes de la nación. Es tiempo de poner fin a la guerra que nos ha convertido en un país de muertos y apostarle con toda nuestra fuerza y talento a la construcción de la paz. Nos toca ser audaces para dotar constitucional y materialmente al país de una organización policial moderna que permite regresar las armas de la guerra a los cuarteles. Una institución diseñada con una misión clara, una mística cívica y una preparación permanente en el auxilio a la comunidad y el respeto a los derechos humanos. Bueno, es Mario La apuesta por la paz nos obliga a nunca olvidar que esta es fruto es Mario de la Delgado, justicia ya dejamos el Pleno, vamos a seguir con las imágenes del recorrido, recordando, Carlos, que otro polémico personaje que iba a venir, y digo iba porque canceló su visita de último momento, es Daniel Ortega, sí, así es, presidente de Nicaragua. Ajá. Y al final dijo, bueno, pues no voy a ir, a él le han acusado, lo señalaban y había también manifestaciones en su contra de la muerte de 535 ciudadanos. Hay una protesta, de hecho, me dicen los compañeros reporteros, en Reforma y Morelos, criticando a Andrés Manuel López Obrador, que haya invitado a Daniel Ortega, quien no llegó, quien no va a venir, y a Nicolás Maduro, de quien no sabemos todavía su paradero, ¿verdad? No, todavía no. Hay una versión que menciona que Nicolás Maduro no va a ir al Palacio Legislativo de San Lázaro al momento de la toma de posesión, momento constitucional, pero que sí va a ir a la comida en Palacio Nacional. Pero hasta ahora, Azucena, como es muy su costumbre, no sabemos dónde se encuentra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Bueno, pues estamos siguiendo ahí la imagen. Recuerde también que hay una manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que va rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Las cosas se pueden poner difíciles. Antes de que lleguen los presidentes, estuvo ahí ya, por supuesto, el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, quien dijo que está confiado en que el mensaje de Andrés Manuel López Obrador a los inversionistas permita recuperar la confianza y el lunes la Bolsa de Valores tenga una apertura a la alza. Ya decíamos, tuvo dos caídas duras, ¿no? Dice, le preguntaron los compañeros, ¿la Bolsa de Valores abrirá al alza? Dice, yo no sé mucho de eso, pero supongo que sí. Bueno, y también, Azucena, hay una nueva cuenta en Twitter del gobierno de la República. La cuenta Presidencia MX
y ahora tiene los archivos de la administración de Enrique Peña Nieto. Y hay una nueva cuenta que se llama Gobierno MX, que va transmitiendo en estos momentos la señal del recorrido de Andrés Manuel López Obrador y dice: fuimos el movimiento de la resistencia, ahora seremos la transformación hecha política, en este tuit de hace 2 minutos que ya lleva casi 100 retweets. En el Zócalo de la Ciudad de México, Israel Navarro, ¿cómo están las cosas? Ya se acercan a esta zona el presidente Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Israel, buenos días. ¿Cómo estás, Azucena? Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos aquí en el Zócalo capitalino. Te comento que desde temprano comenzaron a llegar diferentes contingentes de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador de diferentes estados. Pudimos constatar en la mañana que algunos representantes de los 35 pueblos indígenas que entregarán el bastón de mando esta tarde a Andrés Manuel López Obrador hicieron una limpia en Palacio Nacional, así como en las inmediaciones de la plancha del Zócalo capitalino. Esto para sacar las malas vibras y para limpiar los malos espíritus que albergan estos dos inmuebles. Te comento, Azucena, que poco a poco han llegado diferentes contingentes de personas, además de que también se ha prestado para que algunas personas que usan la figura de Andrés Manuel López Obrador en playeras, en gorras, incluso en peluches, bueno, los estén vendiendo aquí en las inmediaciones de la plancha del Zócalo capitalino. Te puedo comentar que hay un caos, Azucena, debido a que no hay un mando que esté llevando a cabo el control de accesos. Hay gente del Estado Mayor Presidencial. Sin embargo, bueno, ellos no tienen el total control, también la Policía Federal, entonces cualquier tipo de persona puede ingresar. Hay muy pocas revisiones en las inmediaciones para ingresar al Zócalo capitalino y bueno, hemos podido constatar que cualquier tipo de persona puede entrar. Sin embargo, no se hacen estos filtros, no se hacen estas medidas de seguridad como se estuvieron haciendo en el sexenio anterior, Azucena. Zócalo, Israel, a ver si nos dejas ver la imagen de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, a donde va la coordinadora, por cierto, y se va a llevar a cabo ahí el AMLO Fest a partir de las 2:30 de la tarde. A ver, Israel, ¿nos puedes mostrar un poquito la imagen de la plancha, por favor? No, creo que no nos escucha. Ahí está, pero aquí la tenemos nosotros de Webcams de México. Vemos que se han congregado todavía más personas, Azucena, alrededor de este escenario que se empezará a utilizar poco después de las 2 de la tarde. Vemos también ahí cómo hay personas que están acercando a la plancha que recién fue remodelada mientras se va acercando. Vámonos ahora, Azucena, a la señal oficial. A la señal oficial, cadena nacional, pero vamos a regresar, no se vayan. Adelante. Milenio y Multimedios, la mejor cobertura del primer día de Andrés Manuel López Obrador. Regresamos, Carlos. Así es. Imágenes del arribo próximo de Andrés Manuel López Obrador. Nos comentan que viene inclusive con su esposa, con Beatriz Müller, viene con esta comitiva sumamente nutrida, pasando de manera muy lenta sobre las calles de la Ciudad de México. Está aproximadamente en Calzada de Tlalpan, aproximadamente estará a unos 10-15 minutos de arribar aquí a San Lázaro, Ana María. Y pues bueno, sabemos que desayunó huevos estrellados con su tradicional papaya en un ambiente muy tranquilo, le dio la medianoche cuando pues ya en casa asumió pues de manera automática por ley constitucional pues la presidencia de la República. Y también pues viene al volante Rojas, ¿no? El señor que manejó durante toda la campaña y lo acompañó a recorrer todos los rincones de este país. Hoy regresa Andrés Manuel López Obrador a San Lázaro a rendir protesta y a ofrecer su primer mensaje como presidente a la nación mexicana. Y podemos ver cómo inclusive un grupo nutrido de ciclistas, de motociclistas, están tratando de acercarse al presidente Andrés Manuel López Obrador para saludarlo. La gente, y como lo vimos también en esta última votación, está saliendo a las calles, está manifestando su apoyo, está haciendo valer que la representación, o bueno, más bien que la votación que se representó el 1 de julio pasado también se puede ver reflejada en las calles, Ana María. Además sabemos que esta ceremonia, pues a lo largo de la historia, que es una ceremonia que ha contado con muchísimos protocolos, es una ceremonia protocolaria, con el paso del tiempo ha perdido sus protocolos, ha sido distinto conforme ha cambiado también nuestro país, y seguramente esta no será la excepción. Andrés Manuel López Obrador, como es característico también de él, trata de
bajar la velocidad, bueno, de pedir que se baje un poco la velocidad para tener la oportunidad de saludar a las personas que también se pueden acercar. En este caso, algunos ciclistas que vemos que también tratan de acercarse a él para saludarlo y felicitarlo. Pues sí, es el presidente de la gente. Para él, el contacto con todos aquellos que votaron y que no votaron por él es muy importante. Él dice que no va a estar en el escritorio, sino en el territorio. Claro que ya es muy distinto trabajar en campaña, trabajar en transición, hacer gobierno. Sin lugar a dudas, es un reto al que apenas se va a enfrentar, pero una de sus prioridades es no perder el contacto con la gente. Él nació en Tepetitán, municipio 1 en Macuspana, esto en Tabasco, tiene 65 años de edad, es el presidente número 68, y en este momento veremos cómo llega el presidente Enrique Peña Nieto. Sí, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, después de que se dio sus funciones el día de ayer, está arribando en estos momentos a San Lázaro, está bajando. Es muy distinta la imagen que podemos ver, a diferencia de López Obrador, rodeado de gente, rodeado del pueblo. Baja aquí con la banda presidencial, Enrique Peña Nieto, se acerca en este momento y es recibido literalmente por una comitiva de senadores y de diputados que fueron destinados y fueron considerados, fueron elegidos para que lo recibiera. La comitiva justamente que está recibiendo a Enrique Peña Nieto son, entre otros que podemos ver ahí, al diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez, también al diputado Jacobo David Alfaro, a Francisco Javier Saldívar. Entre otros está también el diputado Gerardo Fernández Noroña, la diputada Lilia Villafuerte Zavala y el diputado Arturo Escobar Vega. Esos son los que fueron elegidos, esta coordinación que fueron elegidos para recibir, como lo vemos en las imágenes, a Enrique Peña Nieto a su llegada a San Lázaro. Es una ceremonia protocolaria y bueno, pues justo antes estaban casi terminando de llegar todos los invitados. Hay más de 900 invitados en este recinto que tiene cupo para 2,000 personas y está repleto. No cabe un alma más. Hay cerca de 1,300 periodistas acreditados de los 5 continentes del mundo. Lo que hemos vivido esta mañana ha sido un ambiente de algarabía, de carreras, también pues de angustia, porque los tiempos pues no son todos los que han establecido en el protocolo, en la guía. Organizar a tantos invitados no ha sido una tarea sencilla, pero sin embargo ya están adentro, salvo los que no han llegado. Seguimos esperando algunos son innombrables en este momento, pero vemos cómo finalmente entra el presidente Peña Nieto y veíamos también al vocero Eduardo Sánchez acompañarlo. Exactamente, está entrando en estos momentos, está pasando prácticamente por la puerta, está cerca de nosotros, está recibiendo en estos casos muchos gritos pues que discrepan con su administración, algunos gritos también de aprobación. Son situaciones definitivamente de sobresalto, son los primeros momentos que podemos describir de algunos detalles de sobresalto que tiene la llegada de Enrique Peña Nieto a San Lázaro, al Congreso de la Unión, en donde seguramente dará mucho de qué hablar por su postura. Lo vemos llegando ahí con su comitiva, está cada vez más cerca, lo recibe también un grupo nutrido de periodistas. Y podemos escuchar además muy claramente algunos gritos de la gente que se postra fuera de las puertas de San Lázaro, manifestando en este caso su inconformidad, la inconformidad hacia Enrique Peña Nieto. Está en estos momentos pasando junto a nosotros, está a punto de entrar a la Cámara de Diputados, a hacer su presencia. Es de los últimos exmandatarios que faltaba, de los invitados especiales que faltaba para entrar a el Palacio de San Lázaro, el Palacio Legislativo. Y bueno, y justo también en este momento, pues vamos a ver cómo sale la comitiva para recibir a las puertas de Palacio Legislativo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos, pues estarán Mario Delgado, de Morena, estará la diputada Reina Celeste, también estará el diputado Alfredo Villegas Arriola, la diputada Fabiola Loya Hernández, también la diputada Iracema del Carmen Buenfil,
Armando Reyes Ledesma, José Ricardo Gallardo y Jorge Emilio González Martínez. Estamos a la espera de que en cualquier momento llegue en su tradicional yeta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado por su señora esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Definitivamente, ahí vemos justamente las imágenes, viene un poco retrasado. Hay que recalcar que la salida de Andrés Manuel López Obrador fue mucho más accidentada que la salida de Enrique Peña Nieto de su domicilio, inclusive se retrasó hasta 20 minutos, era imposible que saliera de su casa, la gente no lo dejaba salir, la gente se quería acercar a él, a saludarlo, a abrazarlo, a felicitarlo, a darle palabras de aliento, palabras de apoyo en esta cuarta transformación en la que todos como mexicanos, Ana María, tenemos una esperanza, y no solamente en este nuevo periodo, sino una esperanza afincada en cada nueva administración, en cada nuevo periodo, en donde esperamos que el nuevo gobierno, que las promesas, que los proyectos para marcar las prioridades de una nación se hagan cada vez más evidentes, se hagan válidas, más allá de las diferencias que ya hablaremos en su momento, de las diferencias partidistas de cada uno de los coordinadores, de los representantes de la bancada que expresaron hace un momento. Y ya decíamos, Max, que han pasado muchas cosas esta mañana. Bueno, fue una noche muy corta. En este instante que estamos platicando con ustedes, mientras vemos la llegada de Andrés Manuel López Obrador a este recinto, pues Los Pinos fue una residencia 14 veces más grande a la Casa Blanca de Estados Unidos y bueno, en este momento ya es visitada por algunos mexicanos que quieren conocerla. A partir de hoy es Los Pinos para todos. El rey Felipe VI de España fue el último mandatario que estuvo de visita en esta residencia oficial hasta la medianoche de ayer con el presidente Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador, para él es muy importante empezar cumpliendo sus promesas. Tan solo recordemos pues la cancelación del aeropuerto en Texcoco y el próximo lunes pues sabemos que el avión partirá para ponerse en venta, el avión presidencial, entre otras cosas, y pues todo esto tiene que ver con la cuarta transformación. La llegada de la cuarta transformación se instala con la entrada de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Una nota también importante para destacar, Ana María, amigos, es que el día de ayer, en el último también hecho sin precedentes, cuando todavía fungía como presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmó el acuerdo comercial con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, y también con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Fue el último acto en el que participó Enrique Peña Nieto, pero ¿cómo son las cosas? Sucede esto un día antes de que deje su cargo y también, para resaltar, expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, padre, fallece el día de ayer a los 94 años de edad, momentos antes de una situación y sobre todo de un hecho histórico sin precedentes para nuestro país. Hechos históricos que marcarán la historia, como lo que pasará hoy aquí en unos breves minutos. Han cambiado muchas cosas de entrada. Ya veíamos que el Estado Mayor Presidencial pues no está en este recinto. Es la primera vez que yo no los veo resguardar un evento de esta importancia. Está la ayudantía y veíamos que estaban pues asesorando, platicando con los integrantes del nuevo gabinete del gobierno entrante, que estaban en el vestíbulo esperando y pues como en turnos no salían a recibir a los invitados especiales, y es la seguridad por lo pronto aquí adentro, responsabilidad de la ayudantía. Además, los queremos invitar para que ustedes formen parte de la comunicación que tenemos en esta transmisión especial. Hay un hashtag, es Toma Protesta. Estén en contacto con nosotros a través de la cuenta de Twitter. A lo largo del día y de esta transmisión saldrá en pantalla, saldrá a cuadro la dirección de Twitter con el hashtag, como les decimos, Toma de Protesta. Sus comentarios, su punto de vista, la referencia que ustedes tengan, si es que también salieron a la calle a disfrutar y a celebrar, sobre todo a ser testigos de este momento histórico que está pasando nuestro país. Inclusive vemos ahí a una serie de pequeños, familias completas con flores, con girasoles, acercándose al auto de Andrés Manuel López Obrador, deseándole toda la suerte, tocándolo, saludándolo, acercándose de manera muy orgánica, de manera muy coloquial a el presidente de México. Imágenes que en administraciones anteriores, Ana María, era muy extraño ver. Las comitivas, el cuerpo de seguridad era muy restringido en administraciones anteriores, particularmente en la de Enrique Peña Nieto. Era prácticamente imposible acercarse al auto presidencial, saludarlo,
darle algunas palabras de aliento, lo cual hace pensar que en este caso el presidente del pueblo, como él se hace llamar, como él se ha hecho llamar, Andrés Manuel López Obrador, mantiene esa hegemonía, esa congruencia de ser el presidente del pueblo, de mantenerse siempre cercano, no solamente en palabras y en discursos, sino también físicamente. Bueno, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sabemos que su deporte favorito es el béisbol. Ya en alguna ocasión mencionó que su promedio de bateo era más de 300. Y bueno, es en Facebook tiene 3.8 millones de seguidores, en Twitter más de 4 millones, en Instagram 124,000. Bueno, la verdad es que sí es un presidente que llega con una popularidad apabullante. Y él decía, si eso es ser populista, que me apunten en la lista. Definitivamente, de hecho, qué bueno que tocas ese punto para resaltar, son 30 millones de personas que votaron históricamente por Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de las administraciones anteriores, Enrique Peña Nieto con un número aproximado de un poco más de 19 millones, en las administraciones anteriores de Calderón, de Felipe Calderón y de Vicente Fox fueron 18 y 17 millones aproximadamente, lo cual hace pensar y suponer que más del doble de estos votantes, de estas personas que salieron a ejercer su derecho al voto y que manifestaron su deseo, su esperanza de que nuestro país empiece con pasos, si no agigantados, sí, con pasos firmes, aunque sean cortos, pero generar y a mostrar un avance en materia, sobre todo en materia económica, en materia de empleo, y erradicar lo que la gente últimamente ha solicitado, que es la evolución de la corrupción, también de que haya más seguridad, que haya más empleo. En fin, son parte de las peticiones que el pueblo ha demandado a lo largo de estas últimas administraciones y a lo que se ha comprometido ahora Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a cumplir cabalmente conforme vayan pasando las semanas y los meses. Y mientras vemos que el expresidente Enrique Peña Nieto pues intenta llegar al presidium, les platicamos que allá adentro pues hay una larga lista de invitados y los lugares también tuvieron su arte para ser distribuidos. Cada invitado dentro del salón de sesiones de Palacio Legislativo de San Lázaro, bueno, van a estar ubicados arriba en los palcos A y B, están en el primer nivel, arriba del espacio destinado para medios de comunicación, por ahí los van a ver un poco. De acuerdo con información del área de resguardo, algunos de los invitados especiales entraron por el área del estacionamiento y otros por el vestíbulo. Y bueno, 13 jefes de Estado, 7 vicepresidentes, un rey, un príncipe y algunas decenas de personas que ya están colocados en el palco A. Por ejemplo, todos ellos de América Latina, tales como Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de República de Cuba, Vemos Evo Morales Ayma. A Mike Pence, justamente en uno de los balcones. Sí, también el presidente de Bolivia, Lenín Moreno Garcés, presidente de la República de Ecuador, y Nicolás Maduro, si llega a esta ceremonia, estarán juntos. Y si les parece bien, Ana María, amigos, me gustaría también hacer hincapié y retomar brevemente las palabras de los coordinadores de cada grupo parlamentario que fueron elegidos indistintamente para manifestar su postura, no solamente la postura de cada uno de los partidos a los que representan, sino la postura del grupo parlamentario del que estaban hablando. Vamos a resumir, yo tomé nota sobre algunas que me gustaría destacar. El senador Raúl Baños Cacho, senador del Partido Verde Ecologista Mexicano, fue el primero que tomó la palabra, y bueno, parte de las cosas que yo destaco fue que para él es importante hacer lógicamente y generar un respeto al medio ambiente, a las áreas naturales protegidas, a las reservas de la biosfera. Vemos también, antes de seguir con esta información, que está la familia ya de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Podemos ver al más pequeño, a Jesús Ernesto López Gutiérrez, él es el hijo también de la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Está José Ramón López Beltrán, es el mayor de los hijos, él tiene 36 años, estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM. También está Andrés Manuel López Beltrán, él es de 31 años, y también vemos a Gonzalo Alfonso López Beltrán, el más joven, de 25 años de edad. Correcto.
Y bueno, como les decía, parte de las palabras del senador Raúl Baños fue que la democracia es el factor más importante, el factor de cambio para que podamos empezar a generar esta cuarta transformación, también la unión de todas las fuerzas políticas, las fuerzas de México, la unidad para progresar y lograr esta cuarta transformación son indispensables para lograr el cambio, el respeto a la equidad de género y derechos humanos y la voluntad nacional, hacer valer la voluntad nacional, fueron parte de las palabras del senador Raúl Bolaños cuando tomó en ese momento el tiempo, los 10 minutos que le concedían a cada uno de los coordinadores de la bancada. También estuvo Miguel Ángel Mancera del PRD, Giovanna del Carmen del Partido del Trabajo, Fernando Luis Manzanilla del PES. Él, entre las cosas que destacó es que considera que existen 3 ejes para una transición exitosa de un gobierno a otro. Entre ellas está el Estado de Derecho, que se mantenga y que se haga valer el Estado de Derecho, el empleo, la demanda de empleo de la población en nuestro país y también el combate a la corrupción. Bajo esos 3 ejes de transición, él considera que son las primeras y las más importantes pautas para que esta nueva administración pueda empezar a ejercer las promesas y las demandas que el pueblo ha solicitado desde su elección. Y pues bueno, empezaremos desde el lunes con las conferencias de prensa, en principio a las 7 de la mañana, ¿no? Recuerdo que como jefe de gobierno, pues realizó más o menos 1,500 conferencias matutinas a las que asistían un promedio de 35 representantes de medios de comunicación. Es el primer presidente originario de Tabasco y ahorita vemos a Porfirio Muñoz Ledo y al expresidente Enrique Peña Nieto, pues saludar junto a Dulce María Sauri Riancho. Así es, vemos cómo se está en este momento empezando a acercar al estrado. Es un acto, como sabemos, protocolario, tiene pues sus funciones establecidas desde hace muchísimo tiempo, como lo hemos estado estableciendo. Hay presidentes, inclusive expresidentes, que han tenido la oportunidad de manifestar algún discurso. Hay inclusive algunos que han roto el protocolo. Vicente Fox, recordaremos en su momento, antes de saludar al Honorable Congreso de la Unión, saludó previamente a sus hijos. Vemos aquí ya precisamente la llegada de Andrés Manuel López Obrador, finalmente a las puertas, a las faldas de la puerta del Congreso de la Unión. Está descendiendo junto con su esposa. Le insistieron que viajara en una camioneta, en otro tipo de coche. Él prefirió no. Y pues aquí está con su coche, con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Se acerca y vamos a compartir también, Ana María, si te parece, amigos, la comitiva. Vamos a repasar una vez más la comitiva que está acompañando y que está recibiendo, lo va a recibir un poco más adelante, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre los que están, y vamos a destacar nuevamente, están la diputada Fabiola Loyola. Ahí los vemos, está Mario Delgado también. La diputada Tatiana Cloutier, está la diputada Irma Juan Carlos, está la diputada Elesia González Morales, la diputada Verónica Beatriz Juárez, el diputado Arturo Escobar y Vega. Ellos son la comitiva que fue seleccionada para recibir a Andrés Manuel López Obrador en las puertas del Congreso de la Unión, del Palacio Legislativo aquí en San Lázaro. Está intercambiando algunas palabras con ellos, sigue recibiendo apoyo, sigue recibiendo gritos calurosos, saludos de las personas que están postradas a las afueras del otro lado de la puerta, tomándose algunas fotografías, como también últimamente ha hecho costumbre con las personas que lo acompañan. Un momento histórico, sin duda alguna, ya que López Obrador, pues definitivamente es uno de los presidentes, si lo podemos decir con este calificativo, Ana María, más necios o tercos en el buen sentido de la palabra, que logró el objetivo que tenía establecido desde el principio, ¿no? Pues mira, a él lo podríamos definir de una manera muy sencilla. Es un emprendedor que nos demostró que hay que persistir, resistir e insistir y nunca desistir. Él dijo muy claramente que llegaba a Palacio o se iría muy lejos. Hoy es ese día histórico, es el único mexicano que ha recorrido
los rincones a lo largo y ancho de este país. 2.400 municipios, algunos 2 y 3 ocasiones. Yo recuerdo que en alguna oportunidad que tuve de viajar con él en campaña, pues había gente que no conocía a su gobernador, pero sí conocían a Andrés Manuel López Obrador. Estos finalmente, pues, lo que uno siembra, cosecha. Por eso logró obtener el 53,1% de preferencias, lo que equivale a 30.113.483 votos, con una participación ciudadana del 63,4%, lo que lo convierte en el presidente más votado de la historia reciente de nuestro país. Definitivamente fue una votación histórica, una votación sin precedentes, que marcó un hecho inédito en nuestro país. Andrés Manuel López Obrador, siempre sonriente, se manifiesta de esta manera, pues muy amable, muy afable, va caminando con lentitud, va disfrutando el momento, saluda a nuestros compañeros, a nuestros colegas de la prensa, se detiene un momento también para tomarse algunas fotografías. Está definitivamente disfrutando este momento, un momento que le costó tantos años, más de una década, aproximadamente estuvo en campaña, podemos decirlo, más de 12 años. Así es. 12 años en campaña, y dentro de estos detalles históricos podemos decir que fue el presidente que más, ahora presidente de México, que más deseó no solamente el poder para hablar al pueblo, sino el poder para cambiar en esta cuarta transformación a una nación tan lastimada, a una nación tan que exige sobre todo cambios y que exige ese salto al primer mundo, que exige ese salto a una vitrina que nos mantiene como uno de los ejes medulares de América Latina, y sobre todo teniendo la fortuna, desfortuna para algunos, siendo vecinos de la Unión Americana, que ahora con estos hechos de los que hemos sido tristemente testigos de los migrantes, también una de las promesas, de las primeras promesas de su campaña, será también tratar de erradicar este fenómeno migratorio, este fenómeno humanitario, un fenómeno sin precedentes del cual hemos sido testigos los últimos meses, y que esperemos que en funciones ya de su administración este tipo de fenómenos, que generalmente son tristes, puedan ir cambiando poco a poco, ¿no, Ari? Y bueno, pues la política es decidir entre inconvenientes. Es alguna de las frases que recuerdo, pues que ha repetido en varias ocasiones. Yo me hinco donde se hinque el pueblo. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Y pues así como en los mítines, tampoco los legisladores ni los invitados especiales pues quieren dejarlo pasar sin tomarse la foto. Están prácticamente todos de pie. Escuchamos el quórum de presidente, pues sabemos que también tiene mayoría en el Congreso, así que pues es lo que sucede en este momento, un momento histórico sin lugar a dudas, después de una campaña pues la más larga que hemos presenciado en la historia, de 12 años. Y bueno, lo que vemos también es que parte de los detalles es que todos, absolutamente todos los senadores, los diputados, quienes están tratando de encontrar un momento histórico, también captarlo y mantenerlo en sus teléfonos celulares, vemos cómo todos, como una celebridad, están manifestando sus palabras de aliento, están postando en todo lo alto sus teléfonos para captar algunas fotografías, algunos videos, algunos momentos que seguramente serán inmortales y que podrán compartir un poco más adelante. Algo también para destacar dentro de las controversias que se manifestaron hace un momento, sobre todo del diputado René Juárez Cisneros del PRI, pues dice que lógicamente el 1 de julio quedó demostrado que existe un instrumento democrático sumamente fuerte por el hecho de lo que hemos platicado, la gran cantidad de personas que manifestaron su voto para Andrés Manuel López Obrador, pero que también está discrepando que se permitiera una consulta popular de manera equivocada, de manera pues muy improvisada, como él considera que lo hizo Andrés Manuel López Obrador, para cancelar la operación del nuevo aeropuerto de México, también la militarización. Son situaciones en las que hubo esta controversia. Fue el único ponente, inclusive el diputado René Juárez Cisneros, que manifestó la inconformidad hacia lo que hizo la administración anterior, la administración de Enrique Peña Nieto, hacia las nuevas propuestas de campaña que está empezando ya a ser válidas Andrés Manuel López Obrador.
La coalición de Morena PT-PES se convirtió en la primera coalición en obtener la mayoría en ambas cámaras, esto desde el año 2000. Y vemos que hay algunas personas representantes de pueblos indígenas y Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el primer presidente en recibir el bastón de mando por parte del gobierno nacional indígena. A esta ceremonia, fíjate que también acudirá el presidente de Bolivia, Evo Morales, y los 32 gobernadores indígenas del país, símbolo del respaldo de los 68 pueblos originarios de México. Él lo ha dicho, ¿no? Él ha hablado primero a los pobres, que a los indígenas nadie los vuelva a hacer menos. Será un sexenio fundamental para los pueblos indígenas. Y mira, también otra de las controversias que se han manifestado, no solamente aquí en San Lázaro, sino también en las calles de la Ciudad de México, ha sido definitivamente la presencia de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Ha causado una controversia gigantesca y que no ha llegado, y precisamente por eso te lo quería comentar. Se dice que inclusive Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, no estará en el Palacio Legislativo por esta cantidad de manifestaciones. Son noticias de último momento. Señalan que tomó la decisión minutos antes de salir de su hotel, así que el arribo de Nicolás Maduro a San Lázaro no será posible. La gente está esperando, inclusive con pancartas, con algunos cartelones sobre Calzada de Tlalpan, la presencia de Nicolás Maduro, inclusive también con algunas verduras y frutas, para hacerle saber su inconformidad de que no es una persona bienvenida a nuestro país, que parte también además de esta migración, de este fenómeno de migración, este fenómeno humanitario sin precedentes, tiene que ver con la opresión que él ha ejercido sobre su pueblo, un pueblo que carece absolutamente pues de todos los principios básicos de cualquier persona, carecen de educación, de empleo, en fin. Pero bueno, seguimos viendo imágenes de la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo y pues aquí ya llegó a Andrés Manuel López Obrador a tribuna. Estén muy pendientes porque, bueno, la banda presidencial regresará a tener la franja verde en la parte superior luego de la reforma del 2010 que invertía los colores y por eso al final del sexenio del presidente Calderón y pues en el sexenio del presidente Peña Nieto veíamos sobre todo el rojo, que se asomaba el rojo. De nueva cuenta se asomará el verde. Es un presidente que ha sido perseverante, tenemos que decirlo. Saluda aquí a Enrique Peña Nieto, intercambian algunas palabras que seguramente también vuelven a repetir después de que en Palacio Nacional tuvieron su primer encuentro. Saluda a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados. Sigue saludando, ahí está Andrés Manuel López Obrador. Está a punto de tomar asiento y a punto también de empezar esta ceremonia protocolaria el cambio de estafeta, que vendrá seguramente en unos minutos más. Escuchamos ahí algunos gritos, vamos a guardar silencio para escuchar. De conformidad con lo que establece el artículo 87 constitucional, el presidente, al tomar posesión de su cargo, rendirá la protesta como presidente de la República ante el Congreso de la Unión. Ahí están las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Porfirio Muñoz Ledo, que hace valer su jerarquía. Presidente del Congreso, perdón, está esperando que Andrés Manuel López Obrador tome asiento. Seguimos viendo imágenes del Congreso de la Unión de San Lázaro. En un momento, seguramente, ahí está. Vamos a guardar unos momentos de silencio para escuchar las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Honorable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente
de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Esta toma de protesta tiene un significado, ¿no? Habla de dar la cara al pueblo, significa que la soberanía reside en el pueblo, de él emana y a él se le debe rendir cuentas. Y el que promete, el que protesta, se compromete. En este momento vemos como el presidente Enrique Peña Nieto se quita la banda presidencial, se la entrega al presidente del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, quien a su vez se la otorgará al presidente de la República. Cabe destacar que esta banda presidencial no es la banda presidencial que Andrés Manuel López Obrador usará en un futuro. Andrés Manuel López Obrador mandó a hacer su propia banda presidencial en estas semanas. Es una banda presidencial que además va de acuerdo con las condiciones y las características que él ha pedido. Una banda presidencial, aproximadamente, este es un dato, oscila entre los 80 y los 200,000 pesos. El escudo nacional, el escudo del centro, está elaborado con hilo de oro. Los colores, el verde, blanco y rojo, son además adecuados y están apegados a los patentes. Vamos a escuchar nuevamente a Andrés Manuel López Obrador. Presidente de los Estados Unidos mexicanos dirigirá un mensaje a la nación. Diputadas y diputados, senadoras, senadores, autoridades locales y federales, invitadas e invitados del extranjero, licenciado Enrique Peña Nieto, le agradezco sus atenciones, pero sobre todo le reconozco el hecho de no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales. Hemos padecido ya ese atropello antidemocrático y valoramos el que el presidente en funciones respete la voluntad del pueblo. Por eso, muchas gracias, licenciado Peña Nieto. Amigas y amigos, por mandato del pueblo, iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México.
Si definimos en pocas palabras las tres grandes transformaciones de nuestra historia, podríamos resumir que en la independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional. En la reforma, por el predominio del poder civil y por la restauración de la República. Y en la revolución, nuestro pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia y por la democracia. Ahora nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico. Estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. En otras palabras, como lo hemos repetido durante muchos años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos. En cuanto a la ineficiencia del modelo económico neoliberal, baste decir que ni siquiera en términos cuantitativos ha dado buenos resultados. Recuérdese que luego de la etapa violenta de la revolución, desde los años 30 hasta los 70 del siglo pasado, es decir, durante 40 años, la economía de México creció a una tasa promedio anual del 5%. Y durante ese mismo periodo, en 2 sexenios consecutivos, de 1958 a 1970, cuando fue ministro de Hacienda Antonio Ortiz Mena, la economía del país no solo creció al 6% anual, sino que este avance se obtuvo sin inflación y sin incremento de la deuda pública. Por cierto, Ortiz Mena no era economista, sino abogado. Posteriormente, hubo 2 gobiernos, de 1970 a 1982, en que la economía también creció a una tasa del 6% anual, pero con graves desequilibrios macroeconómicos, es decir, con inflación y endeudamiento. En cuanto a la política económica aplicada durante el periodo neoliberal, de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. En este tiempo, la economía ha crecido en 2% anual, y tanto por ello como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población.
hasta llevarla a buscarse la vida en la informalidad, a emigrar masivamente del territorio nacional o a tomar el camino de las conductas antisociales. Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos. La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. Por ejemplo, la reforma energética que nos dijeron vendría a salvarnos, solo ha significado la caída en la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. Cuando se aprobó la reforma energética hace 4 años, se afirmó que se iba a conseguir inversión extranjera a raudales, como nunca. El resultado es que apenas llegaron 760 millones de dólares de capital foráneo, lo que únicamente representa el 1.9% de la incipiente inversión pública realizada por Pemex en el mismo periodo y apenas el 0.7% de la inversión prometida. En los considerandos de las leyes aprobadas en ese entonces, se aseguraba que en este año íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios. Y la realidad es que estamos extrayendo solo 1.763.000 barriles diarios, es decir, 41% menos de lo estimado y con tendencia a la baja. Es tan grave el daño causado al sector energético nacional durante el neoliberalismo que no solo somos el país petrolero que más gasolinas importa en el mundo, sino que ahora ya estamos comprando petróleo crudo para abastecer a las únicas 6 refinerías que apenas sobreviven. Téngase en cuenta que precisamente desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Aquí agrego otros saldos de la política económica neoliberal o neoporfirista. De México es originario el maíz, esa planta bendita, y somos la nación que más importa maíz en el mundo. Antes del neoliberalismo producíamos y éramos autosuficientes en gasolinas, diésel, gas, energía eléctrica. Ahora compramos más de la mitad de lo que consumimos de estos insumos. En este periodo, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha deteriorado en 60% y el salario de los mexicanos es de los más bajos del planeta. Tenemos el doble de enfermos de diabetes en comparación con países de América Latina. Durante el periodo neoliberal nos convertimos en el segundo país del mundo con mayor migración. Viven y trabajan en Estados Unidos 24 millones de mexicanos. Y por lo que hace a la violencia, estamos en los primeros lugares del mundo.
Según la última medición de Transparencia Internacional, ocupamos el lugar 135 en comparación con 176 países evaluados. Ocupamos el lugar 135 en corrupción entre 176 países evaluados. Y pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 59 en el 2000, subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en el 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos. Por eso insisto, el distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. Desgraciadamente, casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente. En estos tiempos, el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. En la época de la llamada o del llamado desarrollo estabilizador o compartido, que va de los años 30 a los 70 del siglo pasado, los gobernantes no se atrevieron a privatizar las tierras ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, las minas, la industria eléctrica, ni mucho menos a enajenar el petróleo. Pero en estas últimas 3 décadas, las máximas autoridades se han dedicado, como en el porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos e incluso funciones del Estado a particulares, nacionales y extranjeros. No se trata, como antes, de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del gobierno. En el periodo neoliberal, la corrupción se convirtió en la principal función del poder político. Por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. Pero al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo y a la simulación. Queremos regenerar de verdad la vida pública de México. Además, siendo honestos como lo somos, si abrimos expedientes, dejaríamos de limitarnos a buscar archivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar por los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado.
No habría juzgados ni cárceles suficientes. Y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación. Y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México, la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación del país. Estamos ante un asunto político de Estado y como tal debemos enfrentarlo. Mi postura al respecto la definí con toda claridad desde la campaña. Dije que no es mi fuerte la venganza y que si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia. Además, y esto es muy importante, creo precisamente que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. En consecuencia, propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo. En otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes. Por cierto, hoy se constituye una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Que se castigue a los que resulten responsables, pero que la presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos o se hayan dedicado a hacer negocios al amparo del poder durante el periodo neoliberal. Desde mi punto de vista, en las actuales circunstancias, es más severa y eficaz la condena al régimen neoliberal, dejar en claro su manifiesto fracaso y su evidente corrupción y hacer todo lo que podamos para abolir el régimen neoliberal, que someter a procesos judiciales o a juicios sumarios a sus personeros
quienes a fin de cuentas no dejan de ser menores ante la esperanza de todo un pueblo y la fortaleza de una nación como la nuestra. Pero de cualquier manera, como en todos los asuntos de trascendencia para la vida pública del país, yo defenderé con libertad y argumentos mi postura del punto final y de pensar y trabajar hacia el porvenir. Pero la ciudadanía tendrá la última palabra, porque todos estos asuntos se van a consultar a los ciudadanos. También aclaro que si se acepta mi propuesta de mantener al margen de este asunto al Poder Ejecutivo, tal determinación se aplicará para los de antes y para los que se van, no para nosotros, quienes mantendremos en alto el ideal y la práctica de la honestidad. Empiezo por informar que hemos promovido una ley para convertir la corrupción en delito grave, que aunque parezca increíble, no lo era. Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha y familiares. Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Yo solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad. En cuanto a mi persona, he promovido desde hace años la reforma al artículo 108 de la Constitución para eliminar la impunidad y los fueros de los altos funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, quien ahora, según una iniciativa de ley que hoy, este día, estoy enviando al Senado, podrá ser el presidente de la República juzgado como cualquier ciudadano por el delito que sea, aún estando en funciones. Un buen juez por la casa empieza. Pondremos orden en la cúpula del poder porque la corrupción se promueve y se practica fundamentalmente desde lo alto hacia los niveles inferiores. Es decir, vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. El otro distintivo del nuevo gobierno será la separación del poder económico del poder político. El gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el gobierno no va a ser un comité
al servicio de una minoría rapaz. Representará a ricos y pobres, creyentes y libres pensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo o posición socioeconómica. Habrá un auténtico Estado de Derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales del siglo XIX: al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. También transitaremos hacia una verdadera democracia. Se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias y libres, y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente, o el que utilice el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza. El combate a la corrupción y la austeridad nos permitirá liberar suficientes fondos, más de lo que imaginamos, mucho más, para impulsar el desarrollo de México. Con esta fórmula sencilla de acabar con la corrupción y de llevar a la práctica la austeridad republicana, no habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales, y ese es un compromiso que estoy haciendo. Ni aumentarán los precios de los combustibles más allá de la inflación. Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que baje. Hago el compromiso responsable que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten 6 refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles. Tampoco que se oiga bien y que se oiga lejos, tampoco vamos a endeudar al país. Cuando terminó el sexenio del presidente Fox, la deuda pública, y esto no se sabe, pero no está de más recordarlo, era de 1.7 billones. Cuando dejó el gobierno Calderón, la deuda aumentó a 5.2 billones, más de 200%. Y en esos 2 sexenios fue cuando se recibió más dinero por la venta de petróleo al extranjero. Y todo se derrochó o se fue por el caño de la corrupción.
Ahora la deuda es de 10 billones. Nada más para pagar el servicio de esa enorme deuda tenemos que destinar del presupuesto del año próximo alrededor de 800,000 millones de pesos. Por eso ya no va a aumentar la deuda pública. Ese es nuestro compromiso. No gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública. Se respetarán los contratos suscritos por los gobiernos anteriores, pero ya no habrá más corrupción ni influyentismo en negociaciones con empresas particulares. Me comprometo, y soy hombre de palabra, a que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras y se crearán condiciones hasta para obtener buenos rendimientos, porque en México habrá honestidad, Estado de Derecho, reglas claras, crecimiento económico y habrá confianza. Reitero también que se respetará la autonomía